7. Tun. Cuando me levanté a la mañana siguiente me encontré con una sorpresa inesperada. La mujer de mi hermano no podía quedarse con las gemelas, tenía un compromiso laboral aquella mañana. Me lo había comentado, pero últimamente no escuchaba lo que me decían. Quiso cambiarlo, pero me negué. Cuando llegué le dije que aquello era cosa de un solo día. Verle y marcharme. Había sido yo quien había modificado los planes originales. Ella se ofreció a llevármelas, pero hubiera sido egoísta por mi parte. Que las cuidara Boy era una solución intermedia, pero creo que quizá aquello era una señal. Padre no las conocía. Hay algo de necesario en que tu padre conozca a tus hijos. Tiene algo de genético, de eslabón, de cerrar el círculo. Ella también habló de una amiga de confianza que era canguro, pero yo ya me había decidido. Además, quizá necesitaba verlo acompañado, que aquella visita fuera diferente a la primera. Ella se marchó triste, con la sensación de haberme defraudado. Nada pude hacer para convencerla de lo contrario. Las niñas me llamaron al unísono cuando se fue. No sé si notaban su ausencia o mi presencia. Poco después se cagaron a la vez. Creo que deseaban demostrarme algo. Mientras preparaba nuestra marcha, pidieron comer nuevamente al tiempo. Ya no estaba tan seguro de que aquello fuera tan buena idea. Padre en aquel estado tan artificial, las gemelas en su estado natural. Quizá no lo era. Cuando las metí en el coche protestaron, deseaban andar. Desde que habían aprendido se sentían insultadas de que las tratara como a bebés. Las comprendía. Cuando yo me sentí un adulto y me trataban como a un niño, también lo odiaba. La mayor no paró de decir Tun en todo el viaje. Tun. Era su palabra favorita y la primera que había aprendido. Podía significar desde quiero comer a mira aquello o libérame de esta silla. Tun. Era su única palabra. Tun lo resumía todo. Hambre, necesidad y deseo. Qué pena que cuando nos hacemos mayores aprendamos más palabras. Diría que con una sola nos bastaríamos y seríamos más efectivos. La otra, la pequeña, que había nacido 23 segundos más tarde, se parecía en todo a la mayor, pero era 1 centímetro menos en todo, y además tenía unas leves marcas en cada mejilla. Las diferenciabas por eso y porque una era levemente más pequeña en todo. Boca, ojos, nariz, orejas. Su sonrisa también era un poquito menos abierta y su tun era parecido, pero lo pronunciaba diferente, haciendo menos hincapié en la N final. Diría que casi no la pronunciaba y que ejercía un poco más la gravedad en el tú inicial. Digamos que la N se alejaba de la U. Sonaba como tú, como si quisiera decir tú hazme caso. Pero eso sí, un poco después la N se intuía como un susurro. Ya sé que quizá todo aquello eran paranoias de padre, podría ser. Pero en el coche no paraba de escuchar esos tun y tú. Eran asincopados y sé que deseaban decirme algo, pero no podía hacerles mucho caso, no era el momento. Tan solo las vigilaba a través del espejo retrovisor. Cuando me veían dejaban de pronunciar la palabra como si se sintieran pilladas. Mi mujer decía que el espejo retrovisor era uno de los mejores inventos del universo. Qué ironía. Supongo que jamás esperó que su muerte estuviera relacionada con él. Ella decía que la vida sería más fácil si tuviéramos un espejo retrovisor incorporado en nuestro propio cuerpo. Pensaba que estábamos mal diseñados. Y ella sabía de eso. Su vida era la publicidad. Se le ocurrían ideas maravillosas todo el tiempo para que la gente comprara los productos que ella anunciaba. Era una gran vendedora. Al fin y al cabo, me convenció para que tuviéramos gemelas. Era increíble en su trabajo. Miraba los objetos que debía promocionar durante horas. Intentaba entender qué aportarían al mundo y por qué alguien debía adquirirlos. De ahí su teoría del retrovisor. Y es que había observado muchas veces el cuerpo humano y decía que nos faltaba insertarnos un retrovisor para ver qué había detrás nuestro. Consideraba que no tenía sentido que siempre miráramos adelante sin saber las oportunidades que hay detrás. Ella opinaba que lo que nos precede
tiene la clave de lo que nos acontecerá. Decía que le parecía increíble que todos fuéramos por la calle con ese cuerpo humano sin retrovisor. Un pequeño gran fallo de la creación. Es por ello que muchas veces giraba a 180 grados su cuerpo en busca de poder observar lo que la naturaleza le había escatimado. La fuerza de los gritos de los Thun me devolvió al instante a ese coche que me llevaba hacia mi segunda visita a padre, la que seguramente sería la última. Las volví a mirar por el retrovisor. Estaban desafiantes, se notaba en sus miradas. Me gustaba cuando se ponían así. Volví al día en que casi las perdí. El día del accidente de mi mujer. A aquel instante en que ella me dijo que ya no llegaría al hospital y que se despidió de mí en vida. Pero yo no podía llorarla, no era el momento. Debía centrarme en recordar quién de los dos debía ir a buscar a las gemelas. Y recuerdo que al lado de aquel cine enloquecí. Miraba mi agenda de móvil para ver si estaba apuntado si era ella o yo quien debía ir a recogerlas. Una pérdida era doloroso. Y 3 serían. No podía ni pensarlo. Sentía pánico. Me dirigí corriendo al coche y de allí al hospital que el policía me había indicado en el mensaje de voz. Las gemelas debían estar con ella. Necesitaba creer que nada les había pasado. A ella la acababa de perder. Ellas eran lo único que me quedaba. Solo podía pensar en eso. Ningún otro pensamiento pasaba por mi cabeza en esos instantes. Cuando iba camino de aquel hospital, de repente di un volantazo y me dirigí a otro lugar. Tenía la intuición de que me tocaba a mí recogerlas. Así que me dirigí a la guardería. Era lo más sensato. Aparqué en doble fila en una calle de único carril. Me daba igual crear colas kilométricas. Realmente no me importaba el mundo. La gente me vio abandonar el coche y comenzó a enloquecer. El automóvil es siempre un altavoz de las personas. Su valía, su frustración y su tristeza quedan amplificadas. Entré en la guardería, pero no me paré en la entrada. No podía perder tiempo. No pregunté a nadie. No me salían las palabras. Fui al aula donde siempre estaba la pequeña de los Thun. Había un montón de bebés gateando. Los levantaba y giraba rostros. Buscaba que apareciese su Thun suave. Nada. Nadie. Los bebés me miraban desconcertados, extrañados de que los sacase de su trotar sin rumbo por aquella inmensa aula. Algunos lloraron, otros mostraron indiferencia. Recordé que cuando una de ellas lloraba mucho, las juntaban para que viera una cara conocida y se calmaran. Fui a la otra sala. La profesora del aula me seguía y no dejaba de guiarme, pero yo no lo oía. Necesitaba ser yo quien la encontrase. No alguien que me frustrase. En la sala de los mayores ya estaban durmiendo la siesta. No encendí las luces. La iluminación que provenía del pasillo era suficiente para divisar sus rostros. Giré bebés lentamente intentando no despertarlos y buscando el Thun grande que me llevase a la calma. Pero allí no estaba. Ni tampoco su hermana. Sentí frustración al girar la última criatura. Ni rastro de ambas. ¿Su mujer se las llevó? La profesora de los mayores, que siempre había mostrado más preferencia y cariño por mi hija mayor que por la pequeña, rompió el instante. Grité. Debió de ser un chillido impresionante porque todos los bebés lloraron al unísono. Aquel perdón de mi mujer resonaba en mi cabeza. Tomaba sentido. Salí de allí sin decir ni una sola palabra y sin disculparme. Tan solo necesitaba llegar a ese hospital cuanto antes, poder abrazar a mis hijas y llorar a mi mujer. Fuera había un policía inspeccionando el interior de mi coche y una cola inmensa de autobuses, taxis, furgonetas y automóviles detrás de él. No me acerqué. No podía perder ni un segundo. Cogí un taxi en la misma esquina del embudo. Y cuando entré traté de serenarme.
El conductor no me prestó ni la más mínima atención. Podía haber entrado un caballo que, si hubiera dado la dirección correcta, no se habría percatado. Hablaba con alguien a través de un auricular pequeño. Jamás miró por el retrovisor. Subía la voz cada vez que daba un volantazo. Me intenté relajar. Pensar en todo lo que podía pasar cuando llegase y en cómo podía reaccionar. Quería estar preparado, encontrar alternativas. Mi cerebro iba lento, analizando cada detalle que imaginaba que ocurriría. En la calle todos parecían ir rápidos, a un ritmo veloz, ignorando mi desgracia. Yo deseaba llegar y a la vez no hacerlo. Sentía terror. Perder a toda tu familia con tan pocos minutos de diferencia era impensable. Sentí pánico cuando el taxi llegó al hospital. Pagué y di una propina desmesurada, esperando que aquel absurdo gesto me trajera una recompensa, aunque era cierto que había agradecido su indiferencia. Llegué. El hospital estaba casi vacío y tremendamente silencioso. Me dirigí al mostrador. Una chica que no parecía tener más de 15 años estaba sentada detrás de un ordenador. Me sonrió y yo me lo tomé como si fuera una ofensa. Pregunté por ella. Buscó su nombre en el ordenador y su rostro cambió cuando leyó lo que decía la pantalla. Lo sé, ha muerto, dije antes de que hablase. No deseaba conocer aquella noticia por otros labios. Un celador me llevó a su planta, seguidamente a su ala, y por último quiso acompañarme a la antesala del quirófano donde ella reposaba. Le dije que no quería entrar, que antes necesitaba ver a las gemelas. El celador consultó con su médico, ese con una enfermera, y al cabo de unos minutos un hombre encorbatado vino hacia mí. Me llevó a una sala pequeña donde había unos cuantos bebés. No sé qué sería aquel lugar, ni si aquellos bebés provenían de personas que habían tenido accidentes. Los miré y de repente vi a la mayor. Me observaba fijamente desde el mismo instante en que yo había entrado en la sala. Sus ojos eran enormes. Su rostro reflejaba algo parecido al miedo. Daba la sensación de que llevaba tiempo mirando aquella puerta en busca de un rostro conocido. Cuando me vio, no le salió ni una exclamación, pero noté que estaba emocionada y feliz. Y lloré. Lloré tanto. Allí estaba. Diría, uno de los momentos más hermosos que he vivido. La cogí rápidamente y en ese instante lloró. Un llanto que desconocía, un sonido que sintetizaba dolor y recuerdo. Pero al minuto de estar en mis brazos, se durmió. Creo que la tensión de la espera, en busca de una cara conocida que cruzase el umbral de la puerta, la había dejado exhausta. Busqué a la pequeña, pero no la encontré a simple vista. Pregunté al hombre trajeado. ¿Y la pequeña? El hombre se extrañó. Su rostro mutó. Supongo que esperaba ver en mí una felicidad extrema por haberme entregado a mi hija. Seguro que había pedido que le llamaran cuando yo llegara. Se le notaba ansioso de dar buenas noticias y de recibir felicitaciones. Seguro que toda aquella búsqueda de palmadas en la espalda tenía que ver con traumas de la infancia. ¿Dónde está la pequeña?, volví a preguntar. Mi tono debió de subir, porque desperté a casi todos los bebés, excepto al que llevaba en brazos. Ya era la segunda vez aquel día. Solo estaban su mujer y su hija, dijo casi con la voz entrecortada. Recuerdo aquel instante y la locura que aquello me produjo. Respiré. Necesitaba volver y no recordar más. Miré a la pequeña por el espejo retrovisor. Allí estaba. No lo había soñado. Costó, pero la encontré.
Volví a respirar, a coger ese aire que Boy decía que daba energía. Aquellos olores respirados que mi mujer creía que te ayudaban a pasar los inviernos. Pero me era difícil no pensar en toda la odisea que pasé hasta encontrarla. Pero ahora no podía seguir recordando aquella historia. Tenía que vivir otra. Llegaba a casa de padre. 8. Las mañanas son fáciles, las tardes duras, las noches imposibles. Padre estaba esperando en su banco de madera, un banco que hizo con la cama de madre. Le recuerdo días después de la muerte de madre con aquella hacha y haciendo pedazos la cama. Me pareció macabro. Imagino que volver a dormir allí se le hacía imposible, pero verle destrozar el que fue su hogar durante el último año fue doloroso para todos los hermanos. Padre enloqueció con su pérdida. Meses más tarde de su muerte, padre pasaba horas sentado en aquel banco que construyó con toda aquella madera destrozada. Yo jamás me senté. Ningún hermano lo hizo jamás. Paré el coche cerca del lago y del banco. Les hablé a las niñas antes de salir. Mi mujer lo hacía. Decía que entendían las vocales, así que buscaba palabras con muchas vocales. Les pedí que me diesen 3 minutos. Debía hablar con su abuelo antes de sacarlas. Ambas dijeron tun. Un tun comprensivo. Bajé del coche y fui lentamente hacia allí. La enfermera que siempre le acompañaba se apartó de él. En su mirada noté la urgencia que tenía de una respuesta mía. Aquella mujer deseaba marcharse a cuidar a los suyos. «Llegas 5 minutos tarde», me dijo padre visiblemente disgustado. «Hay mucho que hacer. Ver localizaciones, contratar equipo, empezar el storyboard». Seguía igual, no era él. No sé por qué no me sorprendió. «Siéntate», me dijo. Se movió ligeramente para dejarme sitio en el banco. No podía hacerlo, aquello era superior a mí. Jamás me sentaría en la cama de mi madre. Hubiera sido un insulto aceptar aquella propuesta. No, prefiero seguir de pie. No le gustó la respuesta. «Siéntate». Su tono se alzó. Aquella forma de decir las cosas era más del estilo de mi padre. No pensaba hacerlo. Me di cuenta de que no había sido una buena idea haber vuelto. Me disponía a volver al coche cuando él dijo: «Mi mujer murió sobre estas maderas». Jamás padre había vuelto a hablar de madre desde que murió. Jamás. Me paré en seco, no me giré. «Ella compró aquella cama porque le encantaba la madera. La olía siempre antes de dormir. Sobre ella creamos a nuestros 4 hijos. Al perderla, quise seguir compartiéndola con ella. Ella decía siempre que faltaba un banco en el jardín, que debía comprarlo. Jamás lo hice. Mi mujer creía que desde aquí se veían las mejores vistas del lago. Le encantaba ese lago. Ahora ella está bañándose en el lago. Y yo estoy aquí, observándola desde el mejor lugar posible. Compartimos algo. Eso es importante». Me quedé de piedra. Jamás me había hablado ni de aquello ni de esa forma. Padre no hablaba así conmigo. Ni tan siquiera sabía que en aquel lago había parte de madre. Pensaba que estaba toda ella incinerada dentro de aquel horrible jarrón que colocó sobre la chimenea. No podía marcharme. Me hablaba de las cosas que siempre había deseado escuchar. Pero me las contaba porque pensaba que era un extraño. Me giré y volví a su lado. Me senté en el suelo al lado del banco. No en el propio banco.
Eso no lo podría hacer. Él no protestó. Creo que le fue suficiente. Lo entendió como una muestra de respeto a lo que me había relatado, cuando en realidad era más bien lo contrario. Cuando amanece, aparece parte de ella. Todo brilla, dijo mirando la porción de cielo que cubría el lago. Lo decía en serio. Era increíble. Hablaba de mi madre. Como hijo jamás me había hecho partícipe de su dolor. Como desconocido, me abría el alma. Pasamos un par de minutos en silencio y cuando el sol apareció ciertamente, golpeó contra el lago y una áurea dorada iluminó el agua. Desde aquella zona del banco se apreciaba con claridad. Me emocioné. Sabía que aquel brillo no era parte de ello, pero igualmente estaba colapsado y tocado. Pero la emoción fue interrumpida por los lloros de las gemelas, a las que había solicitado unos minutos de tranquilidad. La tregua había acabado. Me levanté, fui hacia el coche y padre me siguió. Allí estaban las dos llorando. Padre las miró, abrió la puerta y cogió a una en cada brazo. Madre me había comentado que, cuando éramos bebés, padre jamás nos había llevado así. Las agarró con una fuerza que daba la sensación de que ya no poseía y se las llevó hacia el banco. Ninguna de las dos paraba de llorar. Estaba un poco consternado. Se sentó con ellas y fue justo entonces cuando dejaron de llorar automáticamente. Me imaginé que algo tenía que ver con mi madre, con su regazo, con su madera. En aquella cama yo siempre olvidaba mis problemas y sonreía. La enfermera aprovechó aquel instante para buscar una respuesta en mí. Se acercó y la escuché, pero no podía dejar de observar aquel extraño instante entre mis hijas y mi padre. «Mañana tengo que marcharme», me dijo. «Los dolores de su padre a partir de las 3 de la tarde son realmente terribles. El doctor que vive en el otro lado del lago, al que creo que usted conoce, dice que deberían buscar a alguien que se haga cargo de él si usted no puede. Me ha comentado que puede hablar con él si desea más respuestas. ¿Sabe dónde vive?» Señaló el lado opuesto del lago, ya lo sabía. ¿Cómo olvidar que aquel médico residía en el otro lado del lago? Era el único de la comarca, lo conocía bien. Fue el mismo que intentó salvar a mi madre sin éxito. Siempre lo odié por ello. ¿No se puede quedar un par de días más?, le pregunté. El dinero no es problema. Creo que jamás había dicho esa frase. Sonaba tan pedante, tan equivocada, tan sucia, tan prepotente. Tan solo pronunciarla, ella me miró con asco. Supe lo que iba a decir antes de que lo dijese. «No es cuestión de dinero». Me disculpé, pero el daño ya estaba hecho. «Me puedo quedar hasta mañana por la mañana. Si quiere le vuelvo a explicar todo lo que debe tener en cuenta. Aunque casi todo se resume en mañanas fáciles, tardes duras y noches imposibles». Asentí. Le agradecí nuevamente el tiempo extra. Sabía que con aquella mujer lo había fastidiado. No dices una frase como esa y esperas que te perdonen. Padre seguía con mis hijas en brazos. Estaban tranquilas, como si conociesen a aquel hombre de toda la vida. Padre me miró y sonrió. «Deberíamos ir a localizar. Puedes traerla si quieres. Nos harán mejor precio en todo». Nuevamente asentí. Deseaba alejarme de aquella casa, de aquella mujer, de aquel banco. A los pocos minutos todos estábamos en el coche rumbo a localizar. Era tan absurdo. Rumbo a mi primera localización con mis hijas y mi padre. ¡9! Cada familia tiene los cobardes que se puede permitir. Él me indicaba qué camino tomar.
Me dijo una calle y un número. Tenía claro dónde estaba aquella primera localización. Yo me dejaba guiar. El lugar al que íbamos estaba a casi 3 horas. ¿La madre? Preguntó cuando las niñas se durmieron. Tenía algo de absurdo seguirle el juego. Le señalé la guantera. Allí siempre estaba el recorte. Aquel era el mismo coche que ella destruyó y allí residía su última proeza. Me di cuenta de que quizá no me diferenciaba tanto de padre. Él transformó la cama de madre en un banco y yo reconstruí de cero el coche donde ella perdió su vida. Aunque quizá las razones no fueron las mismas. Padre abrió la guantera. Allí estaba el recorte, guardado dentro de la caja de bombones que ella siempre llevaba bajo el asiento del copiloto. Le encantaba el chocolate, y su genética le permitía comerlo cuando quería sin engordar. Padre abrió la caja, que estaba un poco rota, y encontró el recorte, y 4 pequeños objetos que habían pertenecido a ella. Detalles de su esencia. Padre deshizo el recorte. Siempre estaba doblado en 8 trozos, siempre aquellos 8 dobleces. Cuando he querido volver a leerlo, he tenido que hacer y deshacer esos 8 gestos. Era un pequeño rito que no sabría explicaros. Lo desdobló y lo miró. Supongo que a simple vista no se entendía qué podía significar. Colas de 30 kilómetros debido a un accidente mortal con 2 víctimas. Muere una madre y una hija pequeña. Es lo que rezaba la noticia. Fue la única vez que ella salió en los periódicos. Los coches de aquella carretera estuvieron casi 4 horas absolutamente parados. Su muerte dejó muchas vidas sin rumbo. Le hubiera gustado saberlo. Decía que una vida, si tiene un buen discurso y unos buenos argumentos, puede tocar a cientos de otras. Y ella lo hizo a su manera. Padre seguía releyendo aquel recorte, intentando entender el porqué de aquella noticia doblada en 8 partes. Mi mujer, añadí. Me paró con la mano, como si ya lo hubiera entendido sin mi ayuda. Volvió a doblar en 8 el papel. Se lo agradecí. Ambos somos viudos, musitó. No había pensado jamás que con mi padre tuviera aquello en común. No dijo nada más a partir de aquella frase. Se silenció. Las niñas también lo habían hecho detrás. Me quedé solo y acompañado de 3 almas dormidas. Volví a la muerte de madre. Fue instantáneo. Recuerdo que el día que madre empezó a morir, los 4 hermanos estábamos jugando al fútbol. Era un ataque y gol y yo estaba de portero. Hacía tiempo que no jugábamos. Aún más, diría que ningún día de aquel verano lo habíamos hecho. Ni nos lo permitíamos, ni nos apetecía. Pero aquel día tan caluroso, como el campo de fútbol estaba cercano al lago, podías dar 4 patadas y meterte en el agua. Nos pasamos todo aquel partido medio empapados. Cada vez que chutábamos salía de nuestro cuerpo un montón de agua en todas direcciones. Recuerdo que nos lanzábamos al lago con bambas y todo. En aquel instante los 4 hermanos estábamos muy unidos. El dolor une mucho. Después de vivir un tiempo en ese mundo diría que es lo que más une. Y recuerdo que fue una mañana divertida, gritos, chapuzones, goles. Casi parecía que a ninguno de nosotros se le estuviese muriendo la madre. Hasta que llegó padre. La peor versión que he visto de padre. Venía con su pequeño tractor. En verano siempre iba de un lado a otro con aquel tractorcillo que utilizaba como transporte para evitar que el calor le fundiese las ideas. Jamás vi que nadie lo usase nunca para arar ni para nada parecido. Pero aquel día venía a más velocidad de la permitida. Normalmente lo veías circular cerca de un campo de limoneros, siempre lento, muy lento, con un sombrero en la cabeza y su inseparable bolígrafo en la mano. Buscaba ideas, decía madre. De vez en cuando le veías parar el tractor y escribir 3 o 4 líneas en una de sus libretas pequeñas. Más que segar la hierba, parecía que le crecían realmente las ideas. De pequeño yo creía que los limones poseían propiedades creativas. Pero
Aquel día ni sombrero, ni libreta, ni ideas. Venía a toda velocidad hacia nosotros. Paramos de jugar y nos lo quedamos mirando. Mis hermanos menores, los gemelos, no dejaban de mirarse extrañados. Pocas veces hablaban, no se comunicaban con palabras, tenían otro tipo de conexión. Siempre sentí como un poco de envidia de ellos, de su amistad, de aquello extraño e inseparable que les unía. Eran casi 5 años más pequeños que yo. En aquella época todo el mundo nos separaba. Sentía que no tenía nada en común con ellos. Del mayor tan solo me separaba 1 año, pero tampoco servía de mucho aquella cercanía. Solo nos unía la violencia. Jamás había susurros ni confidencias. En cambio, muchas peleas, insultos y competencia. Creo que el odio que nos profesábamos era nuestro respeto. Recuerdo que nos miramos violentamente cuando padre se dirigía hacia nosotros, intentando entender la causa de aquella rabia que se le presuponía debido a la velocidad de su tractor. «El ruido del fútbol», sentenció el mayor. Podía ser. Padre no quería que elevásemos la voz. Madre necesitaba reposar. «No creo», repliqué. Siempre me gustaba llevarle la contraria, pero esta vez estaba seguro de tener la razón. La zona de la casa donde madre reposaba se encontraba en el lado contrario del campo de fútbol. En un día ventoso quizá le podrían haber llegado suavemente nuestros chillidos, pero con aquellas condiciones meteorológicas sin pizca de viento era absolutamente imposible. «Es el ruido, ya te dije que no debíamos jugar», me replicó sin dejar de mirar el tractor. Era un mentiroso. No había sido idea mía, sino suya la de jugar al fútbol. Siempre hacía aquellas cosas, me vendería si no lo hacía yo antes. La tensión iba en aumento. El tractor no llegaba, pero sabíamos que tampoco podíamos escapar. Uno de los gemelos lanzó la pelota lejos, como si aquello sirviera de algo, y el otro gemelo, al ver que no se había alejado mucho, le dio otra patada. Padre llegó en ese momento. Bajó del tractor y se dirigió a nosotros. ¿Quién los tiene? ¿Quién tiene qué?, dijo el mayor, cometiendo un grave error. Padre fue hacia él y le abofeteó. Fue la primera vez que padre nos pegó. Jamás lo había hecho antes. ¡No quiero tonterías! ¿Quién los tiene? Su tono de voz subió, si aquello era posible, y su mirada se convirtió en odio puro. O eso es lo que sentí. Quizá ahora no lo vería así. He visto en estos años a adultos hechos furias y jamás ninguno me ha dado miedo. Todos lo hacen porque piden algo o necesitan alguna cosa. Amor, sexo, trabajo o respeto. Se alza mucho la voz para conseguir o por haber perdido alguna de esas 4 cosas. Lo de padre en aquellos momentos no sabíamos qué ocultaba. ¿Quién los tiene? Volvió a bramar. Los gemelos no abrían la boca y el mayor estaba escarmentado. Sabía que era mi turno. Lo dije pausado, tanto como supe o sabía en aquel tiempo. «No sé», rectifiqué. No sabemos de qué hablas. Yo no he cogido nada, simplemente dinos qué». No me dejó acabar. Se acercó a mí, me cogió del cuello, me echó una mirada de repugnancia y me dijo mirándome fijamente: «No me gustan los cobardes. ¡No seas cobarde! Cada familia tiene los cobardes que se puede permitir. ¿Eres tú nuestro cobarde?» No me soltaba, esperaba una respuesta. Nadie me rescataba. Yo me había metido solito en aquel berenjenal. ¿Eres nuestro cobarde? ¿Cómo odié que hiciera aquella pregunta? No lo soy, dije con un hilo de voz. Me soltó. El silencio que se produjo se hizo eterno. Comenzó a dar vueltas alrededor de la portería. Creo que esperaba que alguno de nosotros confesara. Todos estábamos muertos de miedo. Casi sin mirarnos, dio más pistas. Creo que lo hizo para poder avanzar. «Alguien le ha robado a vuestra madre sus 2 anillos, los que siempre lleva puestos. Quien haya sido, que los devuelva inmediatamente. No habrá preguntas ni represalias». Más silencio. Nos miramos como buscando un culpable. Ninguno de nosotros parpadeó siquiera. Padre seguía sin mirarnos, tenía la mirada fija en el suelo.
Solo esperaba escuchar la confesión. El clima que se creó en aquellos largos 20 minutos siguientes es difícil de explicar. Nadie se movió un milímetro. Parecíamos estatuas humanas. Es como si tuviéramos tanto miedo que temiéramos que el simple movimiento nos delatara. Se hizo eterno. Finalmente, Padre levantó la vista y nos dijo: «No os moveréis de aquí. No comeréis. No volveréis a casa. No veréis a vuestra madre hasta que esos anillos vuelvan». Y se marchó. No esperó ni a observar nuestra reacción. Le vi alejarse en aquel tractor y supe que aquello iba en serio. Padre jamás iba de farol. Nos miramos todos y comenzamos a movernos lentamente, buscándonos, sintiéndonos. Uno de los gemelos fue a buscar la pelota y comenzó a dar unos toques. El otro se tumbó en la sombra de uno de los árboles que estaban cercanos al lago. El mayor se dirigió hacia una de las porterías y yo me senté en el mismo lugar donde estaba. Bueno, más que sentarme me puse en cuclillas. Pero poco duró aquel descanso. El ruido del tractor volvió a rugir en nuestra dirección. Padre regresaba esta vez a más velocidad. Sin bajarse del tractor nos gritó: «50 vueltas alrededor del campo. 10 minutos de descanso y 50 vueltas más. ¡Y repetidlo cada hora!». Y lo dijo de tal manera que no tardamos nada en comenzar a correr y a dar vueltas. Él nos miraba. Parecía contar aquellas gigantescas vueltas alrededor del campo de fútbol. A la tercera vuelta desapareció. Supe que sería un día largo, muy largo, y que aquello no se acabaría fácilmente. «Al llegar a la tercera calle, gira a la derecha», dijo Padre sacándome del recuerdo. Aquel doble 3 me sobresaltó. Recordé dónde estaba, con quién estaba y a qué estaba jugando. Y también me di cuenta de dónde me había llevado Padre con sus indicaciones. No me lo podía creer. Conocía el lugar, pero no la dirección, sino por lo que estaba viendo. Un sudor frío recorrió todo mi cuerpo. 10. Si él no fue un buen padre, no hace falta que nosotros seamos unos buenos hijos. Y allí estábamos. Hacía tantos años que no volvía a aquel lugar y no deseaba regresar. Creo que Padre hacía mucho más tiempo que no lo visitaba. «Es al fondo, donde están los caballos y la piscina, donde tenemos que ir». Pero Padre recordaba bien aquel lugar. Aquella posesión distaba casi 400 kilómetros del lago. Pertenecía a mi hermano mayor y antes había pertenecido a toda la familia de Madre. Mi hermano recuperó aquella finca, la compró por 4 chavos porque estaba medio destruida, y él solito la había arreglado. Tenía algo que ver con recuperar las raíces de Madre, la otra parte de la familia, la que se desmayaba, la que parecía condenada a perderlo todo. Bueno, todo eso lo supongo, él jamás me habló de ello. Padre consideró que era una tontería, decía que cualquier montante invertido en aquella casa era una pérdida de tiempo y de dinero. No le ayudó en nada. Él no solo la arregló, sino que comenzó a criar caballos. Al mayor siempre le gustaron los animales. La pasión selectiva por los caballos vino más tarde. No hay duda de que te especializas en todo, y él se especializó en caballos, en fincas y en exteriores. Mi madre siempre decía que cuando eres niño te pasas la vida en exteriores y que, a partir de una edad, si quieres triunfar, has de pasar a interiores. Ella nos recomendaba que no lo hiciéramos. Y el mayor jamás hizo aquel cambio. La muerte de Madre le llevó a quedarse siempre en exteriores, quizá porque aquel fue uno de los pocos consejos que podía aplicar en su vida. Madre nos cambió a todos. Y los anillos nos separaron. Yo no me hablaba con mi hermano por ello.
«Estaciona por aquí», me dijo, como si aquel terreno fuera suyo. Tan solo hacerlo, padre bajó como un cohete del coche. Parecía increíble que se pudiera mover tan rápido. Me abrumó. Padre parecía no saber dónde se metía. Su pasión por aquella película sin guión parecía que lo superaba todo. Saqué a las gemelas del coche y las puse en su carro doble. Dormían. Lo agradecí. Si hubieran estado despiertas, habrían protestado de que las tratara como a bebés. Un caballo negro nos miraba desde una valla. Sus relinchos nos delataban. Creo que esta localización no nos sirve, dije intentando hablar en su lenguaje. Padre no me escuchaba, seguía a la suya, observándolo todo. Se dirigió hacia una piscina inmensa que había cerca de las cuadras. Supongo que ahí se bañaba la familia de mi hermano en verano. ¿Qué dices? Es perfecta. Aquí podemos rodar el inicio. De repente mi hermano mayor apareció en un prado cercano. Parecía que había surgido desde allí como si viviera dentro de ese pequeño bosque, en ese exterior. Nos miró de lejos. Creo que no nos reconocía, pero lentamente, mientras se acercaba, su rostro reflejaba con claridad que nos había identificado. Su perplejidad era alucinante. Hubo un momento en que pareció que iba a dar media vuelta, pero no lo hizo. Su odio hacia padre creo que superaba el mío propio. Fue hacia él a toda velocidad. Temí que la embestida fuera desproporcionada. Pero, por suerte, padre no le dejó hablar. Le interrumpió antes de que él hablase. «Mire, soy director de cine. Él es mi ayudante de dirección. Queríamos rodar aquí. Si quiere le puedo contar la secuencia. Es una secuencia sencilla y dura. Le pagaremos lo suficiente para compensarle por las molestias». Estaba tan descolocado tras escuchar todo aquello. Me miró a mí. Yo no dije nada. Quería ver cómo lidiaba con aquello. Noté como el tren interior de odio y frustración que llevaba no iba a pararse por aquella respuesta extraña y absurda. Antes de que brotara de nuevo su odio, me lo llevé. ¿Puedo hablar con usted en privado? «Haz las gestiones. Yo haré un boceto», dijo padre, ajeno a todo. Sacó una de sus libretas míticas y se puso a dibujar aquella piscina rodeada de cuadras. Alejé a mi hermano de mi padre. Le noté mayor. Diferente, más ancho en todos los sentidos. Nada más alejarnos, explotó enseguida. «Bueno, ¿de qué va esto? ¿Qué hacéis aquí?», me gritó. Se lo expliqué lo mejor que pude, como horas antes padre me lo había relatado a mí. Pero él no empatizaba como yo creí que llegaría a hacer. Lo miraba con odio y asco. «¿Qué haces con él?», dijo cuando acabé el relato, trasladándome toda su rabia. Traté de responder. Buscaba poder expresar un resumen de lo que me había hecho sentir Boy o la mujer del gemelo, pero al final me salió un... «No lo sé. Está enfermo y soy su hijo». «Madre estaba enferma y él no se comportó como un buen padre. Si él no fue un buen padre, no hace falta que nosotros seamos unos buenos hijos», me respondió. Se hizo un silencio. Sabía qué preguntaría, quizá por eso dejé de verle. Los hermanos son tan previsibles. Y es que les has visto confeccionar su personalidad en tu propia casa. Trozo a trozo, semana a semana, has observado cómo se han ido haciendo. Pero ninguna de esas uniones son perfectas y siempre puedes verlas juntas porque viviste a su lado. «¿Robaste los anillos?». Y allí estaba nuevamente la pregunta. Fue como volver al pasado, como retornar a casa. Y es que aquella misma pregunta me la había hecho años antes, en aquel campo de fútbol, y le había dado la misma respuesta, pero con mucha más furia. «No, no los tengo. Yo no los cogí». Ahora se lo contesté de forma seca, sin pasión, casi agotado por el paso de los años. La vida te enfrenta a situaciones tan parecidas que tus respuestas acaban siendo cada vez menos pasionales. No fue así aquel verano. Él me lo preguntó cuando llevábamos 300 vueltas, cuando el sol se ponía pero el calor no bajaba, sino que aumentaba. «¿Los tienes?», me preguntó en aquella época. «Tú fuiste el último en verla». «¡No! ¡Claro que no!», dije enfadado.
Entonces respondí feroz, mostrando la verdad, mi verdad, y a aquella respuesta le siguió un puñetazo cerca del pecho. Era la primera vez que le pegaba. Empujones, insultos y desplantes, muchos, pero jamás violencia física intencionada. Pero aquella acusación era de las peores que me podían hacer. Los gemelos no intervinieron. Nunca se metían en nuestros asuntos. A partir de ahí ambos intentamos registrar al otro sin éxito. Mucho del odio tenía que ver con el cansancio físico, el calor insoportable y una sensación extraña de que aquello no acabaría bien. Y es que las horas pasaban y ni rastro de padre, ni de comida, ni bebida. Y además deseábamos ver a madre. Nunca habíamos estado tanto tiempo separados de ella. Estuvimos así 2 días. 48 largas y horripilantes horas, donde las acusaciones se multiplicaron y nuestra hambre y sed fueron extremas. Padre nos visitó a la mañana siguiente, a las 10 en punto. Hizo la pregunta, esperó la respuesta y al no ser satisfactoria, se marchó. Durante aquellas horas las discusiones, las peleas y los reproches entre nosotros se repitieron cíclicamente hasta agotarnos, pero nadie daba su brazo a torcer. Hasta que el mayor de los gemelos, al final de aquel segundo día, tuvo claro qué había que hacer. Quizá nadie los tiene, yo al menos no los tengo, mi hermano tampoco y debo confiar en que vosotros tampoco. El otro gemelo estaba tras él y lo asentía todo con la cabeza. Daba la sensación de que aquella idea que iba a proponer era de ambos. «Dime algo que no sepa», dijo el mayor. Siguió hablando el otro gemelo después de que tuviera un pequeño rifirrafe. El primero iba a continuar, pero el segundo lo interrumpió. «Pues que alguien debe confesar», explicó el gemelo pequeño. Se creó un silencio. Nos miramos. «Alguien debería mentir», añadió. «No sé vosotros, pero yo tengo mucha hambre y sed. Y supongo que los demás también. Se nota el sonido de vuestros estómagos os delata. Que alguien confiese por el bien de todos. El castigo, sea el que sea, será compartido por todos». Nos volvimos a mirar. Parecía el inicio del fin. «¿Y los anillos?», pregunté. «¿Cómo?», dijeron los gemelos al unísono. «El que confiese deberá entregar los anillos o padre no cederá», añadí. «No lo sabemos», replicó el mayor, llevándome como siempre la contraria y queriendo apropiarse de la idea de los gemelos. «Quizás si tiene un culpable, no cederá». Parecía que íbamos a volver a las trifulcas de hacía 2 días, pero el gemelo mayor lo evitó. «Dejadlo, por favor. Le diré que he sido yo. Le confesaré que los tiré al lago», dijo muy seguro. «Seguramente me hará buscarlos por el lago y lo haré. Pero esto debe acabar, quiero volver con madre. Las consecuencias o su reacción ya vendrán, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?» Nos quedamos boquiabiertos. Pero no porque su discurso fuera tan coherente, sino porque allí estaba el germen del adulto que sería. No me extraña que tiempo después se casara con aquella mujer tan inteligente que ella lo eligiera. Pero nadie llegó a contestar por qué. Justo detrás de él estaba madre. Fue un momento tan alucinante. No había podido llegar en un instante mejor. No quise imaginar cómo había llegado hasta allí. Ella miraba al gemelo mayor con admiración y al resto con una sensación de felicidad completa. «No hace falta mentir para verme», susurró. El gemelo cambió de cara cuando la escuchó y fue a abrazarla. El otro gemelo se unió a aquel abrazo inmediatamente. El mayor y yo mantuvimos la distancia. No es que no tuviéramos ganas de abrazarla, sino porque la reacción de los gemelos había sido tan potente que temíamos no estar a la altura de los pequeños. Ella se acercó a nosotros. Sabía lo que iba a decir. Cerró los puños. Puso uno hacia mí, el otro enfocando al mayor. «Vamos. Tengo 2 sonrisas escondidas en mis manos», dijo. Los 2 sonreímos a la vez. «No», matizó. «No son sonrisas pequeñas, son de oreja a oreja.
Cogedlas. Ya no quedan muchas de estas. Abrió los puños y los dos sonreímos como idiotas. Madre nos abrazó, uno a uno, tomándose su tiempo. «Yo no tengo los anillos», dijo el mayor en su abrazo. «Shh», replicó madre haciéndole callar. «¿Qué importan los anillos?». Se sentó en el suelo. Estaba cansada. Nos sentamos alrededor de ella. «¿Estás bien, madre?», pregunté. Sabía que no lo estaba. En su estado, haber recorrido la distancia entre casa y el lago era una auténtica locura. Asintió suavemente con la cabeza. «Estoy feliz». «Necesitaba veros. No importa nada más». Respiraba mal. Nos acercamos más y formamos un círculo alrededor de ella. Padre tiene miedo. No le hagáis caso. Cuando la gente tiene miedo, no actúa con normalidad. Tenéis que prometerme que nunca tendréis tanto miedo que os impida actuar con normalidad. El gemelo pequeño la miró y supimos que iba a decir: «Yo lo tengo ahora». Su voz sonó tan débil. Madre se acercó más a nosotros. Nuestra decena de pies estaban muy juntos. Sentíamos el calor de los otros. Sabía que era el instante de su discurso final. Su otra herencia. Todos lo notábamos. «Te estás muriendo», dijo el mayor, rompiendo el respeto que ese momento necesitaba. Ella le miró. Tardó en responder. Hay un poema que me encanta», respondió. «Habla sobre la separación de unos padres. Dice que son muchas cosas a la vez. Para los niños, el primer fin del mundo. Para los muebles son golpes, cargas y descargas. Para las paredes, cuadrados con forma de cuadros inexistentes». Madre nos miró. El gemelo mayor fue el primero en hablar. «Tu muerte será dejar el fútbol. Ya no habrá más balones, ni gritos, ni gol». El gemelo pequeño también se unió a aquello. «Tu muerte será sentirme nuevamente diferente. Menos susurros en tu cama, menos secretos, menos nuestro mundo». Miré al mayor. Vi que no iba a jugar. Yo sí que participé. «Tu muerte hará que ya no haya más sonrisas en puños. Y quizá encuentre más violencia en otros». El mayor explotó, se veía venir. «¿No lo puedes hacer de una forma normal?», dijo levantándose y rompiendo aquel círculo. «¿No lo puedes hacer como lo haría otra madre, sin hacernos reflexionar?». «No lo quiero hacer. No quiero jugar a este juego absurdo. No quiero pensar qué será de mi vida sin ti. No eres un tema para un poema. Eres mi madre. Eres mi madre». Dejó de hablar.
pero enseguida volvió a la carga. ¿Quieres saber realmente qué serás si mueres? Pues palabras, solo eso. Escuchar muchos lo siento y te acompaño en el sentimiento de gente que jamás te ha venido a ver. Y en el futuro escuchar muchas más palabras el resto de mi vida. Fue difícil perder a una madre tan joven, ¿no? ¿Cómo lo llevaste? Te convertirás en frases. Te convertirás en frases y palabras que dirán unos desconocidos que nunca formarán parte de mí. Un montón de palabras que jamás querría escuchar. Eso serás. Eso serás. Madre lo cogió del brazo y lo hizo volver a sentarse, retornar al círculo. Mi hermano mayor lloraba como nunca le había visto hacerlo. Temblaba y gimoteaba sin abrir los ojos. Siempre he creído que una persona que no permite que vean sus ojos siente mucho placer o mucho dolor. Y es que cuando los cierras completamente solo puede significar que estás en tu propio mundo. Y los mundos propios suelen ser tan personales que necesitas que el exterior no te salpique. Madre tardó en contestarle, lo acariciaba. Mi hermano mayor estaba destrozado. Los demás también estábamos rotos por ese monólogo lleno de dolor. Quizá tenía razón y aquel fuera nuestro futuro. Estarán las palabras de los otros, dijo madre suavemente al oído de mi hermano mayor. Pero también estarán las mías. Llegar a este campo de fútbol ha consumido parte de mi último combustible. Lo noto. Pero que son 6 horas sola en la cama. O 20 minutos acompañada de los tuyos, de tus hijos. La decisión ha sido tan fácil. Además, siempre he sido más de exteriores que de interiores. Si podéis, jamás pongáis muchos interiores en vuestras vidas. Me miró. Yo temblé. Sabía que iba a hablar de mí, darme esa herencia en forma de palabras. Nunca conseguiré que tu vacío se llene, me dijo. Nunca te consolará ninguna de mis palabras. Pero tu rabia te hará fuerte. Utiliza tu rabia, por favor. Y cuida de tu padre. Cuida de tu padre cuando sus fuerzas flaqueen. Eres el único que... Y en aquel instante la muerte le llegó. Cuando sus consejos comenzaban, se desvaneció. Yo no paraba de prometerle que lo haría. Cuidaré de él, te lo prometo. Cuidaré de él. Cuidaré de él, sí. Yo no podía dejar de chillar. Quería que continuase. Necesitábamos aquellas frases, aquellos consejos para poder seguir viviendo en este mundo. Todos esperábamos que pasaran aquellos 90 segundos de mareo y que volviera.
pero no volvía. Gritábamos, chillábamos. Pasaron 90 más y 90 más y 90 más y 90 más. No retornaba. Pero allí estábamos, esperando un milagro. Todos destrozados. Todos muertos de miedo. Todos huérfanos. Y es que madre murió y sentimos que había sido una despedida tan abrupta. Y allí quedó, en el centro del campo de fútbol. Mis hermanos la cogieron en hombros y la llevaron a casa mientras yo me lanzaba al lago. Quería llegar hasta la casa del médico. Fue un acto loco, estúpido. Me lancé al lago en busca de una solución cuando ya no existía ningún problema. Ellos de alguna manera lo habían aceptado. Llevarla a hombros era un pequeño paso. Pero reaccionáramos como reaccionáramos, madre había muerto. Y padre nos había impedido despedirnos. Aunque no era el único culpable, quien robó los anillos también era responsable. Durante años el tema de los anillos apareció recurrentemente en nuestras vidas. Saber quién se los llevó, quién impidió gozar más de madre con su mentira, fue un asunto familiar, mejor dicho, un asunto de hermanos. Padre jamás volvió a preguntar sobre aquello. En realidad, padre jamás volvió a ser él. Incineró a madre. Destrozó su cama, creó aquella mierda de banco y ya nunca más volvió a hablar de ella. Tampoco volvió a dirigir una película ni a tomar el mando de su familia. Se podría decir que aquel día perdimos a madre y padre nos abandonó. Y no solo a nosotros, sino, como os he comentado, también al cine. Ni dirigió, ni escribió, ni miró más cine. Aunque no os lo puedo asegurar del todo porque los 4 hermanos, en cuanto tuvimos la oportunidad, abandonamos aquella casa. A veces para aprovechar oportunidades únicas, en otras ocasiones simplemente porque nos ofrecían simplemente una escapatoria. Diría sin duda que hubo víctimas colaterales, amores que no fueron tan deseados ni trabajos tan ansiados, pero marcharse se convirtió en nuestro propósito vital. Y es que todo en aquella casa rezumaba a madre. Y se hacía duro permanecer allí. Además, el odio a padre, a su forma de castigarnos aquel día, fue en aumento. E irónicamente, el único que recibió un legado de madre en forma de palabras, el que debía cumplir la promesa de cuidar de él, fue el primero en marcharse. Y con los años, ahora me miraba el rostro de mi hermano mayor, notaba como aquel odio prevalecía. El odio por la búsqueda del culpable. Los gemelos murieron confesando que ellos no habían robado los anillos, dijo. Volvía el eterno tema. ¿Y? ¡Lo habrían confesado! ¿Por qué se lo llevarían a la tumba? ¿Fuiste tú? Supe qué quería decir. 3 caballos que miraban desde la otra valla cercana se acercaron a mí. Parecían desear escuchar mi confesión. Padre estaba lejos, continuaba con su croquis. Odiaba volverme a encontrar en esa situación. Podrían haber mentido los gemelos, ¿no? ¿Por qué lo harían? No lo sé. Madre dijo que olvidáramos lo de los anillos. Quizá fuiste tú, ¿no? Me cogió fuerte del cuello. Los caballos se espantaron. Casi había olvidado que tu hermano mayor siempre tiene y tendrá más fuerza que tú. ¡Yo no los cogí! ¡Así que ya sabemos quién fue! Me soltó y me aparté de él. Le tenía un poco de miedo. No sé cómo convencerte, respondí. Las gemelas comenzaron a llorar, casi las había olvidado. Ayúdale, le dije. Ayuda a padre. Se lo prometimos a madre. Casi no le queda nada, está perdido. Dile que le dejarás rodar aquí. Me miró, pero no supe comprender qué significaba esa mirada. Era muy acuosa y un punto turbia. Se lo prometiste tú.
A ti es al único a quien llegó a decirle algo. Llamó a padre mientras se dirigía hacia él. ¡Oiga!, le gritó. ¡Venga! Padre se giró y vino tranquilamente hacia nosotros. Miraba a mi hermano, pero él no le devolvía la mirada. Me imaginaba lo que iba a hacer. Padre se acercaba ajeno a todo. ¿Os habéis puesto de acuerdo? ¿Podemos rodar?, preguntó. Seguidamente, padre señaló a un chico pequeño que estaba cuidando un caballo tras una verja. Era el hijo pequeño de mi hermano. Tenía unos 8 años, se parecía tanto a él. ¿Cree que ese chico que cepilla al caballo querrá actuar? Sería ideal como protagonista. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Mi hermano bramó. ¡Fuera de mi propiedad! Eres un hijo de puta y lo seguirás siendo siempre. Y además, aunque tú lo olvides, muchos lo recordamos. Padre no reaccionaba. Diría que no entendía nada. Y fue entonces cuando mi hermano mayor le devolvió aquella bofetada que había recibido hace años. Fue doloroso verle pegar a padre. Sentir tanto odio en otra persona hace que te cuestiones el tuyo propio. Padre no hizo nada, no reaccionó. Eso fue lo peor. Mi hermano ya no dijo nada más. Se marchó hecho una furia. Llamó de un grito a su hijo y ambos desaparecieron. Hasta diría que todos los caballos se apartaron un poco de nosotros. Padre no dijo nada, yo tampoco. No sabía si había comprendido lo que acababa de pasar. Su falta de dolor, de reacción, comenzó a mover algo en mí. Se subió al coche desilusionado y muy tocado, como si le hubieran extirpado algo que le era necesario para vivir. El mayor había aprovechado aquel instante de debilidad del padre. Jamás había sido fácil hacerle daño porque nunca vimos nada que él amase tanto para arrebatárselo. Y es que desde que murió mi madre nada parecía importarle. Pero aquel no era padre. Y por eso tenía ilusiones. Montamos en el coche. No habló durante el viaje de vuelta. A la media hora comenzó a temblar. Más que a temblar, era un chasqueo en su mano izquierda. Y fue ese el instante en que vi su tic. Era doloroso observarlo. Como había predicho Boy, se dislocaba y colocaba el índice en numerosas ocasiones. Ese gesto repetitivo tantas veces escondido era ahora mostrado. Quizás su mente no reaccionaba a lo que mi hermano le había chillado, pero diría que su cuerpo sí lo hacía. Y poco a poco aquel tic derivó en temblores y seguidamente en pequeños chillidos de dolor. Cuando llegamos a casa ya tan solo gritaba. Las niñas se asustaron y lloraban junto a él. Lamentos de primera y de tercera edad se mezclaban. No sabía cómo consolar ni a uno ni a las otras. Le acompañé hasta el porche. Al dolor y a los gritos se habían añadido unos espasmos y un sudor frío que le recorría todo el cuerpo. Suerte que allí estaba aquella mujer que lo cuidaba. Lo cogió y se lo llevó hacia la habitación. Ya le dije que las tardes son malas, ya verá cuando lleguen las noches. No quería quedarme. No lo deseaba por nada en el mundo. Pero lo hice. Debía hacerlo. No lo había cuidado en aquella cuadra. No había estado junto a él. Madre no estaría orgullosa de mí. Puse a dormir a las gemelas en el despacho de padre, que era la zona más alejada de su habitación. No deseaba que le oyeran sufrir. Y seguidamente me dispuse a ver cómo era el inicio de tarde. El reloj tan solo marcaba las 5. Aquella enfermera estaba al tanto de todo y no paraba de cuidarlo. Lo que viví junto a ella fue doloroso. Doloroso para mi padre que lo estaba viviendo, para la enfermera que lo cuidaba y también para mí, que no hacía nada, tan solo observar. Prefiero no relatar todo aquel dolor, todos aquellos detalles que me superaron. Solo
Solo deseaba que volviese el día siguiente, la mañana, que volviese el hombre que deseaba comenzar un rodaje en un par de días. Cuando finalmente se durmió, me di cuenta de lo terribles que eran aquellas tardes. Todo lo que él debía de aguantar. No podía ni imaginar cómo serían las noches. No sabía si fue una tarde normal o si mi hermano le había incrementado el dolor con sus reproches y la bofetada. Lo que estaba claro es lo que debía hacer. Aquella película era de las pocas cosas que le conectaban con el no dolor. La única medicina certera. Y yo pensaba conseguirle un poco más. No sabía bien por qué lo hacía. Quizá mi hermano tenía razón. Pero aquella segunda visita me había transformado. Ver el odio de mi hermano había suavizado el mío. Once. Vida que te retornan. Volví al despacho. Aún no se había hecho de noche. Los bebés dormían. Cogí la lista de Boy y llamé uno a uno al equipo de su primera película. No fueron llamadas fáciles. Quizá diría que fueron las más complicadas que he hecho. Revivir el estado de mi padre fue duro, pero no tanto por lo que les contaba como por sus silencios, por cómo se lo tomaban. Les cité el lunes a primera hora en la cuadra de mi hermano. No sé por qué, no sé qué quería filmar allí, pero deseaba darle los medios para que lo pudiera hacer si al final se le ocurría. Quizás si estaba al lado de su equipo, de su gente, sabría expresarse. Todos dijeron que sí. Era increíble el amor que profesaban por mi padre, por su Dios. Era como si le debieran algo. Los hijos lo odiábamos. Su familia cinematográfica lo daría todo por él. Entre las 36 personas que dijeron que sí estaban su fotógrafo de toda la vida, eléctricos, decoradores, maquilladores, peluqueras, su actor fetiche. Todos estaban vivos, como esperándole. Parecía increíble. Muchos llevaban años sin hablar con padre, no tenían su teléfono fijo, y padre nunca tuvo móvil, no creía en aquellos aparatos, decía que si era tan fácil encontrarte, la gente no lo valoraba. Yo creo que era al revés. Le gustaba el hecho de que fuera complicado dar con él. De pequeño, toda mi vida me pregunté en qué país andaría y qué estaría rodando. Cuando acabé la primera llamada salí de casa. Estaba aturdido, necesitaba respirar. Fui andando hasta el centro de aquel campo de fútbol. No había vuelto allí desde que todo pasó. Nunca más volvimos a jugar. Y fui al centro del campo. Allí enterramos la pelota. Toqué aquella tierra sin atreverme a removerla. Sabía que estaba allí debajo. Respiré fuerte. Necesitaba oxigenarme. No sabía bien por qué estaba haciendo todo aquello. Me senté en el centro del campo. Miré el lago. Hacía tiempo que no sentía tan claro cuál era mi destino. Creo que la última vez fue cuando desapareció la otra gemela. ¿Os había contado que no estaba en aquella guardería del hospital? Sí, supongo que sí. Aquel día casi me vuelvo loco. No podía velar a mi mujer ni dedicarme a la otra gemela. Me la llevé conmigo a toda velocidad rumbo al lugar del accidente. Si no estaba aquí, estaría allí. Estaba seguro. Cuando me llevé del hospital a la gemela mayor, emitió un pequeño tun que debía significar ¿qué está haciendo ahora este? Fui con la policía. Fue la primera vez que pasé por aquella carretera. Recuerdo llegar y parar al lado de la calzada donde horas antes se había estrellado mi mujer. Quedaban trozos de faros por el suelo. Y pensar que mientras todo aquello pasaba en aquella luminosa carretera, yo estaba en aquel cine oscuro. Llevaba a la gemela en brazos, no quería que tocase el suelo. Me senté en un extremo de la calzada, justo en la zona donde habían encontrado el coche. Creo que esperaba una señal. Quizá escuchar de lejos uno de los tuns suaves de la otra gemela. Lo hemos mirado todo.
3 brigadas, dijo aquel policía. No me interesaba nada de lo que me dijera. Antes de ir allí habíamos estado en el depósito y observado el coche, que estaba siniestro total. Ni rastro de la presencia de la otra gemela. Fui yo quien me empeñé en ir hasta el lugar de los hechos. Opinaban que no tenía ningún sentido. Supongo que para ellos no lo tenía. Yo sí que tenía la sensación de que la pequeña estaba por allí cerca. Y es que mi mujer, cuando lloraban mucho, a veces las separaba y colocaba a una en el asiento de delante. El policía me miraba con cara de no entender qué hacíamos allí. Seguro que pensaba que era un padre que no aceptaba la muerte de su hija o que creía tener gemelas. Hemos rastreado toda la zona, se lo puedo asegurar. No lo escuchaba. Hay gente en este mundo especialista en destrozar tus esperanzas. Se dedican a ello sistemáticamente. Comencé a andar por el lateral de la carretera. Intentaba encontrar algo y alejarme de aquel hombre. Fueron los minutos más terribles de mi vida. Con la gemela en mis brazos, 3 policías me seguían de lejos. La imagen debía de ser muy cómica vista desde fuera. De repente me di la vuelta y me fui en sentido contrario. Pensé que quizá por alguna razón había salido despedida hacia atrás en lugar de hacia adelante. Creo que el policía, que no paraba de hablar, enseguida entendió lo que pensaba. Sacó unas fotos del portafolio que llevaba y me las mostró. Las ventanillas del coche están intactas, tanto la delantera como la trasera, y todas las laterales. Le hice callar. No quería presión, tan solo cogí la foto y la observé. Ciertamente no había ningún cristal roto, tan solo las de los faros, tal como había visto hacía poco en directo en aquel depósito. Pero ya no lo recordaba. Me empeñaba en buscar otra salida. De pronto vi que la ventanilla del copiloto estaba bajada. «¿Y si salió despedida por la ventanilla lateral?», dije señalándola. El policía parlanchín miró la foto. Creo que no se había percatado de aquello. Llamó a un perito. Tuve la sensación de que aquel hombre que se acercaba sí que tenía todos los datos y el otro solo lo repetía. El segundo policía era más silencioso. Miró la foto. La trayectoria del objeto... Me miró y se dio cuenta del error. La trayectoria de un posible bebé situado en el asiento del copiloto jamás podría ser a través de esa ventanilla. Hubiese sido hacia adelante. Fue seco. Frío. Devolvió la foto y se retiró. La volví a mirar. Supongo que tenía razón. Me senté nuevamente en el suelo. Y de repente lo tuve claro. Quizá la gemela no estaba en aquel coche y mi mujer se la había dejado a alguien. Quizá no se encontraba bien y la dejó en casa de una amiga, y ésta me llamaría dentro de poco para que la fuera a recoger. Cogí mi móvil, marqué los 3 números que poseía de sus amigas más íntimas. Cuando descolgó la primera, colgué. Recordé que tendría que explicarle todo y no podía. Enseguida sonó el teléfono. Su amiga me estaba devolviendo la llamada, pero no lo cogí. Pensé, respiré, y al recordarlo, también respiré en aquel centro del campo de fútbol. Lloré solo de recordar aquel instante. De las pocas veces en mi vida adulta que me había sentido indefenso. Pero aquel día, en aquella carretera, sabía que debía hacer las llamadas y que necesitaba mentir. Era lo coherente. Curiosamente, lo coherente era mentir. Las llamé y les mentí. Mientras cientos de coches circulaban por aquellos 4 carriles y 3 policías me miraban alucinados mientras yo tenía una conversación intrascendente. Les hablaba de quedar pronto, de la película que había visto. Seguramente la conversación que habría tenido si todo estuviera bien, si todo hubiera ido bien. Cada llamada duró 15 minutos. Llamadas difíciles, complicadas, llenas de mentiras. Me sentía mal, pero en aquel instante ni yo podía aceptar que mi mujer había muerto, como para pedirle a otra persona que lo hiciera por mí. Al final de la conversación, como si fuera lo menos importante, les preguntaba por mi mujer y mis hijas, si las habían visto, porque ella no me cogía el móvil. En el instante que tardaban en contestar a esa pregunta inocente se me ponían todos los pelos de punta. Era una emoción total a la espera de un sí. 3 llamadas a sus 3 mejores amigas.
3 silencios y 3 noes. No la habían visto aquel día. Finalizar después aquellas conversaciones era fácil, rápido y aséptico. Una excusa y colgaba. Días más tarde, cuando las vi en el cementerio, me miraban como intentando comprenderme, pero yo jamás me expliqué. A partir de allí llamé a otros amigos de intensidad baja. Difícil creer que ella los dejara con ellos, pero lo debía probar. Con cada llamada negativa me iba quedando con menos probabilidades y me iba hundiendo, emocional y físicamente. Se hacía de noche. La policía estaba fatigada, los coches ya no paraban ni con intensidad. El tráfico había bajado al mismo ritmo que mis esperanzas. Nadie me decía nada, no se atrevían. Y yo seguía llamando, aunque cada vez bajaba más el listón. A algunas de aquellas personas con las que hablaba hacía años que no las había visto. Hasta que, cuando ya anochecía, se me ocurrió. Ella siempre me enviaba mensajes gratuitos, aún no había comprobado aquella mensajería. Supuse que allí explicaba dónde estaba la otra gemela. Ella misma me daría la clave de la solución. Abrí aquel programa de mensajería y allí estaba su nombre y un mensaje no leído. Lo abrí lentamente, como quien espera el maná deseado. Creo que los policías olfatearon algo al ver que mi posición corporal cambiaba y se acercaron a mí. Aquella era la última esperanza. El mensaje ponía: llegaré 15 minutos tarde. Te quiero. Sus últimas palabras, su epitafio. Me imaginé la escena en mi mente. Ella apretando el acelerador, intentando recuperar aquel tiempo perdido para llegar antes que yo a aquel restaurante cercano al cine. No pude más que responderle, aunque sabía que jamás lo leería. No importa. Yo también te quiero. Fue mi forma de despedirme de ella. Tardé en escribir cada letra. Las pulsaba lentamente y aquello formaba parte de la despedida. Cuando acabé, me levanté, deserté y finalmente envié el mensaje. Y cuando ya me marchaba con la gemela totalmente dormida en mis brazos, sonó aquella corneta. Aquella corneta odiosa que ella llevaba en su móvil para indicar que le había entrado un mensaje. A ella le gustaba porque le parecía medieval, épico. Todos los policías se miraron. Buscaron en sus bolsillos por si alguno llevaba aquel tono en su móvil. ¿Recuperaron su móvil?, pregunté. Todos negaron con la cabeza. Copié mi último mensaje y se lo volví a enviar. La corneta sonó de nuevo. Lo volví a mandar, siempre el mismo mensaje. Era mi SOS personal hacia ella. A cada corneta situaba un poco más el móvil. Sabía que lo que sonaba no era mi otra gemela, pero tenía la sensación de que si ubicaba algo que había en el coche, sería más sencillo encontrarla. Pero a partir del 8º o 9º mensaje se hizo más complicado. Cada sonido de corneta te confundía. Creías que debías ir en una dirección, pero la siguiente corneta te indicaba el sentido contrario. Los policías no intervenían. Sabían que aquello era algo que debía hacer yo solo. Lo agradecí. Necesité 23 mensajes hasta que lo encontré. Estaba a casi 50 metros de donde envié el primer mensaje. Fue una suerte que llevara aquella estridente corneta y que el viento fuera favorable. Y allí estaba, en medio de aquel bosquecillo que colindaba la carretera, justo al lado de un pino cuyas ramas se bifurcaban como locas en todas las direcciones posibles. En el suelo, malherido, estaba su móvil. La carcasa estaba hecha añicos. Envié un último mensaje. La última corneta que sonó parecía tal cual un grito de auxilio. Lo recogí como aquel que ha encontrado parte de uno, y ese fue el instante en que la gemela que llevaba en mis brazos se despertó y se puso a chillar su tun,
un tun muy agudo, mientras no paraba de señalar el móvil. No sabía si me quería hacer ver que aquello pertenecía a su madre o que no lo tocara porque estaba hecho añicos. Pero los tun no cesaban, cada vez eran más intensos. Su dedo no paraba de señalar el móvil hasta que vi que no señalaba el móvil. Porque al quitárselo de delante, sus tun continuaban indicando una dirección. No señalaban el móvil, sino justo lo que había detrás de él. Seguí esa dirección que me marcaba, y a pocos metros, en el suelo, encontré a la otra gemela. Estaba boca abajo y tapada con un montón de hojas que le hacían de pequeña manta. La giré. Respiraba con dificultad y en su rostro tenía 3 heridas. Se había cortado con algo. Le daba un toque de India. La abracé. Y a los pocos segundos sus ojos y sus tun suaves acompañaron a los de su hermana. Volví a llorar en aquel campo de fútbol, como lo había hecho desconsoladamente en aquel bosque al recuperar a mi hija. Jamás me pregunté si mi esposa llevaba a la gemela en la falda o cómo ocurrió aquel accidente para que llegase hasta allí. Aquello fue un regalo. Vida que te retornan. Fue eso. Vida que te retornan cuando ya pensabas que la habías perdido. Le hicieron muchas pruebas, pero la gemela no tenía ningún daño grave. Tan solo esos 3 arañazos en su rostro siempre serían parte de sus traumas de la infancia. Respiré. Toqué el centro del campo. De alguna forma rocé la pelota y me dispuse a conseguir que las cosas cambiasen. Lo necesitaba. Aquella noche debía conseguir que los traumas de mi infancia desapareciesen, que las marcas internas que me rasgaban el esófago dejasen de doler. XII. Adoptar es muy de madre. Conduje de nuevo a casa de la mujer de mi hermano. Ya se había hecho de noche, lo agradecí. Ella ya había vuelto a casa. Le dejé a las gemelas, pero no me preguntó absolutamente nada. Tan solo las acogió y me dejó marchar. Bajé al sótano a rebuscar entre las cosas del otro de los hermanos gemelos. El pequeño murió pocos meses después que el mayor. Ella los cuidó a los 2. La herencia de mi madre nos llegaba a todos. Yo nunca tuve mucha relación con mis hermanos gemelos, como os conté. Además, creo que no os había explicado que aquel gemelo no era exactamente el hermano gemelo de mi hermano. El hermano gemelo de sangre, madre lo adoptó. Adoptar era muy de madre. Y es que madre dio a luz al último de sus hijos el mismo día que una mujer que pasaba por el pueblo. Una forastera a la que jamás habíamos visto y a la que después de dar a luz nadie más volvió a ver. Su niño había nacido con un problema mental, según dijeron los médicos en aquel tiempo. Madre siempre nos dijo que aquel chaval no tenía nada, absolutamente nada. Así que jamás pregunté mucho más. Ahora, de mayor, os podría dar 1000 etiquetas de lo que tenía, pero sería una falta de respeto a madre. Madre y aquella mujer desconocida dieron a luz a la misma hora y en el mismo momento. Cuando aquella mujer desapareció, supongo que fruto de la noticia impactante, madre lo tuvo claro. Dijo que aquel chico era gemelo de su hijo. Mismo instante, 2 cuerpos naciendo, 2 mujeres pariendo, y lo quiso adoptar. Padre no estaba aquel día, rodaba algo, no me preguntes qué. Así que madre decidió unilateralmente que había tenido gemelos y así nos los presentó. De pequeño jamás supe aquella historia.
Es cierto que no se parecían mucho, pero bueno, como todos los bebés. Madre los cuidaba de la misma manera a los dos. No hizo jamás distinciones y les hizo sentirse gemelos. Les dio ese sentimiento de seres únicos ante todo. Jamás vi al gemelo de sangre despreciar al otro. Se consideraban parte de un mismo instante. Eso era lo importante. Si alguien les preguntaba a ellos por qué no se parecían, se miraban y se veían iguales. Lo que hace la fuerza de la convicción. Cuando los gemelos cumplieron 8 años, madre los reunió a los dos. Tras un desmayo de 90 segundos, nos lo explicó todo. Nadie dijo nada. Algunos ya lo suponíamos y a otros no nos importaba. Cuando murió el gemelo mayor, el pequeño contrajo la misma enfermedad que madre. Pareció increíble. Daba la impresión de que era algo psicológico, pues no era su hijo biológico y teóricamente la herencia genética no la había recibido. No caímos en la leche materna. La leche materna sí que la había tomado y a través de allí, al ser su madre y ejercer de ello, recibió su herencia mortal. Cuando lo visité me dijo que no tenía miedo a morir. Creo que se sentía orgulloso de ser quien era, y enfermar le hacía sentirse uno más. Sé que era imposible que él hubiera robado los anillos, pero debía rebuscar entre sus cosas. Necesitaba su ayuda en forma de dibujos. Y es que el gemelo no gemelo dibujaba muy bien. No sé cómo lo conseguía, pero veía a una persona una única vez y recordaba todos sus detalles. Madre decía que tenía un don. Sus acuarelas eran brutales. Jamás me ha gustado registrar objetos de otras personas que se marcharon, pero esta vez era necesario. Creedme. Encendí la luz del sótano. Ella había guardado allí todos los objetos de su marido y de su hermano gemelo. Cuidó a su marido hasta que murió y luego se hizo cargo del otro. Jamás la escuché quejarse. Yo les fui a ver a menudo. Perder a tus hermanos es casi como perder parte de uno, como si se te marchase una arista. Y allí estaba, viendo los restos terrenales de 2 personas importantes de mi vida que habían desaparecido. Objetos, deseos y anhelos en forma de objetos. Lo que no nos llevamos. Me sentía como un mirón. Y es que ya no existía nadie que protegiese sus secretos, estaban a mi alcance. Me centré en las acuarelas, pero aquello no era menor. Diría que eran los objetos que más hablaban de él. Y eso que en vida jamás miré mucho sus pinturas. Sabía que había demasiada parte de su vida. Viendo aquellas enormes cajas de objetos, pensé en lo absurdo que es almacenar cosas en la vida. Ahí estaba todo aquello cogiendo polvo, sin dueño, tan huérfano y sin conseguir que ningún otro ser humano se interesase por ello de la misma forma que fue creado. Todo tiene menos valor una vez que lo adquieres, me decía siempre mi mujer. Era una de sus máximas. Cuando adquirí el coche supe qué significaba aquello en su plenitud. Lo intentamos vender a los pocos meses al enterarnos de la llegada de las gemelas y nos ofrecieron la mitad de su valor. Y eso que el coche no tenía ningún arañazo ni golpe. Nos decían que el uso había devaluado su precio. Me indigné. ¿Qué debemos valer entonces los seres humanos según pasan los años, El uso. Creo que cuando notas que te toman el pelo de esa manera deberías poder clamarlo a los 4 vientos. Quizá por ello con mi mujer hicimos un pacto. Realizamos bastantes, pero aquel fue el gran pacto. Bueno, ya os lo contaré. Comencé a mirar los cuadros de mi hermano. Sabía lo que buscaba, pero hasta que lo encontrara pasaría por muchas otras imágenes que creó y que no deberían ser vistas. Notaba que cada rostro que pintaba, cada paisaje, cada color, cada tonalidad hablaban de él, de su incomprensión del mundo, de sus errores, de sus amores no correspondidos. Sigo pensando que los amores no correspondidos son la droga natural más potente de este mundo, tanto de los que lo sienten como de los que no los corresponden. Todos siempre acaban sufriendo, pero vuelven a caer en sus redes. Hay una épica difícil de explicar. Se sufre, se intenta, se sufre, se prueba. ¿Qué te lleva a desear a alguien con tanto ahínco cuando sabes que no te quiere?
Y si lo has sentido, si te has sentido deseado y has rechazado a otra persona, ¿por qué entonces deseas a alguien que sabes que no te corresponderá? No lo sé, pero sigo pensando que el pacto con mi mujer a mí me salvó de desengaños y frustraciones. Y el pacto duró hasta que ella se marchó, porque me sentí traicionado. No estaba implícito marchar antes que el otro. Las mujeres de mi vida me abandonan. Miré al techo. Sabía que justo arriba estaba la habitación de la mujer de mi hermano. Un tabique separaba su sueño de mis pensamientos. Me la imaginé flanqueada de mistón. Ella las colocaba una a cada lado y les daba la mano fuerte. ¿No se te caerán?, le pregunté un día. Jamás. Aprieto mis puños con fuerza, me respondió. Me concentro. Ellas se sienten seguras, notan mi fuerza. ¿Y si te duermes? No me duermo, replicó. Ellas duermen por mí. Puños, niños. Creo que aquel día fue lo más cerca que estuvimos de que pasara algo entre nosotros. La conversación fue intensa entre líneas, se respiraba mucho amor. Pero no era el instante ni el momento. Dejé de mirar al techo. Volví a observar cuadros. Cada detalle de los rostros que mi hermano dibujaba destilaba pasión. Era como un viaje al pasado. Comenzó a pintar con 9 años, justo después de conocer su pasado. Así que en aquellas pinturas veía tenderos, profesores, compañeros de clase. Todos aquellos secundarios de nuestras vidas estaban allí. Primero dibujaba con trazos de niño, pero poco a poco su maestría fue en aumento y aquellos dibujos pueriles fueron cogiendo claridad y peso. Cada cuadro lo observaba lentamente. Lo saboreaba. Me deleitaba con cada pintura, con las que jamás tuve tiempo de gozar. Yo era su hermano mayor, nunca fui su amigo. Fui amigo de hermanos de otros. Volví a pensar en el pacto con mi mujer. Aquel instante recordando a mi hermano me llevó. El pacto lo hicimos una madrugada tras horas de discusión. El primer año de convivencia estuvo trufado de discusiones. Yo era inseguro, no sabía qué buscaba con aquello, sentía que quizá me había equivocado, que había hipotecado mi tiempo y mi amor con la persona incorrecta. Aquella noche discutimos en el salón hasta que amaneció. Yo tenía frío mientras ella hablaba. El sol comenzó a salir justo cuando el silencio se apoderó de los dos. «Hagamos un pacto», dijo. Ella siempre tenía ideas buenas. La escuché deseoso de encontrar un final. Lo que no sabía es cómo aquello que iba a proponer me inspiraría. Lo más complicado en este mundo es no reaccionar de la misma manera a estímulos parecidos. Te hieres y te entristeces. Deseas algo y lo observas. Y a veces no sabes si hacer algo, paralizarte o justo lo contrario. Cada persona tiene reacciones, resortes que provienen de su infancia. Hizo una pausa. Yo estaba ensimismado. Jamás me había atrapado tanto aunque su discurso fuera inconexo. Pero es que aquel speech no me sonaba a nada conocido. Ella hablaba sin rencor, sin querer aleccionarme por mi enésimo error. Recuerdo que tardó en continuar, tanto que pensé que perdería aquel sendero certero, pero allí estaba. Lo tenía. Los resortes nos causan infelicidad porque nos llevan a los mismos lugares, y en esos lugares ya hemos estado, y vuelve a haber ahí decisiones y nuevos resortes que nos llevan a otros sitios semejantes, al primero donde estuvimos. Y cambiar los resortes o las costumbres es casi imposible porque desactivas uno y aparecen 10. Hizo una nueva pausa. No nos miramos. El pacto estaba a punto de aparecer. Yo te propongo que me permitas cambiar mis resortes a tu lado. No los juzgues ni los pongas en cuestión, y yo haré lo mismo por ti. Te permitiré cambiar, que hurgues en tu interior, que me ofrezcas otra versión de ti mismo, y no la juzgaré. Quiero que llegues a ser tú mismo conmigo. Que tu resonancia interna, eso que te hace vibrar, suene igual que tu resonancia exterior, que te sientas uno solo. Que no necesites buscar la respuesta porque ya la tienes dentro de ti. Me miró. En todo aquel parlamento inicial no lo había sentido. Sentí la verdad de sus palabras. Me ofreció el fin de mi dolor. Iba a decirle que yo le ofrecía exactamente lo mismo, pero hubiera sido banalizar su discurso y el esfuerzo con que lo construía. La vida en pareja a veces te lleva a la competencia,
Y tú, y yo, y tú, y yo, y tú, y yo. Pero en sus palabras había verdad. Es brutal porque la sinceridad siempre me ha atrapado. Dejó de mirarme, creo que lo necesitaba para continuar. Pero todo esto no funcionará si no hacemos un pacto. Si hacemos equipo, si confiamos en el otro, si el respeto para dejarle modificar sus resortes existe. La esfera que nos rodea ya no nos deja movernos. Esa esfera está construida con nuestros resortes más inamovibles. Crear una esfera nueva que nos cobije es lo más complicado, pero es la única forma de continuar. Te ofrezco crear esa nueva esfera que nos permita ser tu nuevo tú y mi nuevo yo. El sol salió. Recordé aquella canción que me fascinaba. No hay prisa cuando sale el sol en la mañana de una noche larga. Y nos dimos un sí a aquel pacto, porque aquello hubiera sido activar un resorte que ambos habíamos utilizado en numerosas ocasiones. No nos dimos un beso, no nos abrazamos, tan solo nos quedamos en silencio y aquel mismo día empezó el pacto. Todo lo que ella pronosticó pasó y nos permitimos cambiar. Fue épico. Hasta que me abandonó en aquel accidente. Perderla no estaba en mis planes. No sabía qué resorte activar. Aún os diría más, perderla hizo que todos mis resortes se fueran a la mierda. El pacto necesitaba de la otra parte. Pero os puedo jurar que los años que lo pusimos en práctica conseguimos que nuestra esfera fuera gigantesca y llena de nuevas sensaciones y resortes. Volví a aquel sótano. La tristeza que acompañó mi vuelta fue enorme. Las niñas lloraban en el piso de arriba como si supieran lo que estaba pensando. Me di cuenta en ese instante de cuánto las había abandonado. Quizá no me diferenciaba tanto de mi padre. Realmente cambiamos poco de una a otra generación. No podía negarlo, las había abandonado de la misma forma que padre había hecho con nosotros. No era mejor que él, aunque lo creyese. Qué fácil es juzgar a otro. Respiré fuerte. Necesitaba que el aire oxigenase aquellos pensamientos. Enfrentarte a tu verdad te consume. Seguí mirando aquellos cuadros y finalmente apareció. Allí estaba madre. Guapa. Hermosa, increíble. Recordaba aquel cuadro. Fue justo antes de que empezara su fin. Un cuadro lleno de detalles. Bello por quien contenía. Mi hermano amaba a madre y en aquella pintura se reflejaba todo su cariño. Me entusiasmaba aquel retrato. Me centré en madre, en su rostro durante un buen rato y finalmente fui a los anillos. En su mano se divisaban claramente. Hacía años que no los veía. Me emocioné con tan solo mirarlos. Aquellos dos objetos dorados nos habían separado durante años. Estaban también reproducidos mediante aquella pintura, su mano, sus dedos y las inscripciones de aquellos dos anillos. Separé ese lienzo del resto. Me sentí mal, os lo puedo prometer. Mi hermano jamás vendió un solo cuadro. En aquel sótano estaba toda su obra, a excepción del que presidía el despacho de padre. Separar otro era casi como un sacrilegio. Me prometí a mí mismo que lo cuidaría y lo devolvería intacto. Volví a subir a la planta de arriba. Ella dormía. Las gemelas la cogían de las manos. Me acerqué a ellas y les di un beso pequeño en cada mejilla, que fue recibido con sendos tun casi murmurados. La miré a ella. Dormía sosteniendo a mis cachorros. Estaba bella. Siempre he pensado que las personas que realizan actos altruistas respiran de otra manera y generan a su alrededor una energía tremenda. Ella la poseía, y no porque cuidaba de los míos, sino porque vivía para lo que ella deseaba.
Me hubiera encantado ser así, pero en mi tribu. Y tu tribu no deja de ser tu familia, tus amigos de colegio, tus conocidos de la universidad y finalmente tu pareja. Ellos me habían llevado a verlo todo de esa forma. Veía a cada uno de mis hermanos en las personas que he conocido después en este mundo. Todos ellos eran reducidos a mi tribu. He conocido a muchas personas idénticas a mi hermano mayor. Otros eran como el gemelo, otros como el adoptado, y aquello marcaba mis reacciones y mi forma de tratarlos. ¿Y yo? Yo no me veía reflejado. Quizá ese era el problema y ella, la mujer de mi hermano, tenía algo de las mujeres de mi vida. Tan solo algo. Quizá por ello el gemelo la eligió. Sentía que deseaba tocarle el rostro. Pero nuevamente no era el momento ni el lugar de hacerlo. Me quedé allí, sosteniendo en mi mano el rostro de mi madre y observando el de ella. Al final no pude más y rocé suavemente su cara con mis dedos. Ella emitió un sonido parecido a un tun, aunque quizá no lo fuera, pero yo creí oírlo. Me marché, dejando a esos 3 seres increíbles respirando aquel mismo aire. El final estaba cerca.